La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. ¿Vieron esta película? ¿Alguno la vio? Es una historia verídica de un que terminó siendo un corredor de fama mundial, de haber ganado Olimpiadas, que tuvo que luchar contra la negatividad a través de la familia, de la escuela, y le decían del esfuerzo se va a lograr. Parecía que había logrado todo y luego empieza la guerra, va a la guerra, termina, tal vez parece que pierde, que muere porque terminan casi en el mar, terminan siendo rescatados del mar, los rescatan los enemigos y va a estar en un campo de concentración. Van a saber quién es y continuamente van a estar tratando de quebrantar su voluntad, de quebrantar su vida. Y mis hermanos, esto es de alguna manera la vida cristiana. Hay continuamente la vida, a veces la familia, a veces la situación que vimos en el mundo, a veces lo que estamos viendo, a veces los problemas quieren quebrarnos quienes somos en Cristo, pero la fe que tenemos en Cristo es una fe inquebrantable. La fe que tenemos en el Señor es una fe que no se quiebra y que nunca se quiebra. Nos podrán doblar, pero no nos van a quebrar. Nos podrán afectar, se podrá mover como se mueve la palmera de un lado para otro, un árbol en medio de la tormenta, pero nunca nos va a quebrar. Esa es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de esta hora. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Hechos, como estábamos estudiando, y en el libro de Hechos, en capítulo 5, ¿sí? Vamos a estar estudiando desde el 12 en adelante, voy a leerlo desde el 13, pero vamos del 13 en adelante, pero vamos a ir yendo parte por parte. Si usted tiene su Biblia, tome su Biblia, y si usted tiene su Biblia en su teléfono, también agarre su Biblia allí. ¿Sí? Hechos 5, voy a leer del 13 hasta el 16 nada más, pero todo el texto hasta el fin del 5 va a ser el sermón del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Voy a tomar el 12 para que entendamos la idea que está dando. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres y de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oramos. Padre, oramos en tu nombre, Jesús, dándote gracias por la oportunidad de estar hoy en tu casa con tantos amigos para poder abrir tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Habla en mi corazón, a nuestro corazón en esta mañana, para que salgamos de este lugar totalmente transformados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Déjenme correr un poco por la historia del texto para poder luego definir en los puntos que vamos a hablar. Acabamos de leer lo que estaba pasando, ¿sí?
a tal punto que había gente que estaba a favor y obviamente le gustaba y estaban detrás de los discípulos, y había gente que tenía miedo de estar con ellos, pero estamos viendo de que había un mover tan grande que mucha gente se agregaba a la iglesia y la iglesia iba creciendo, los milagros iban multiplicando, iban creciendo. Es más, hablando de milagros, hoy justamente fue el tema que estuvieron estudiando en el APF o la Escuela Dominical, así que les vuelvo a recordar lo importante de venir a las 9 de la mañana para poder estudiar juntos en grupos de adultos o en distintos grupos la palabra del Señor. Pero bien, luego pasando esto, ¿qué fue lo que pasó entonces? Estaban en Jerusalén, esto está sucediendo y una vez más los que vienen siguiendo el estudio los vuelven a meter presos, los vuelven a llamar. Dice que el sumo sacerdote se levanta y los meten presos, y cuando están allí presos, van a ver que le abrieron las puertas y estaban predicando en el templo. Entonces siguen viendo lo que pasaron, entonces llaman al concilio, llaman a los alguaciles, los traen de vuelta al concilio, les dijimos que no prediquen más, les dijimos que no hablen más, no entienden cómo pueden seguir, les decimos que no lo hagan, se lo dice el gobierno, se lo dicen los religiosos, y ustedes siguen predicando, siguen haciendo, y es más, lo siguen haciendo peor, a tal punto que han trastornado toda la ciudad con su evangelio. Han trastornado toda la ciudad con lo que está haciendo. Entonces, fíjense, el 28 dice, ¿no les dijimos estrictamente que no enseñen? Han llenado Jerusalén de su doctrina y nos quieren hacer nosotros responsables de la muerte de ese hombre. Y Pedro va a responder la misma frase que venimos escuchando continuamente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes, que son los hombres de Dios, ustedes que son los religiosos de este tiempo, díganme, ¿a quién debo obedecer? ¿A ustedes o a Dios? ¿A quién tengo que obedecer? Y el texto nos sigue contando y empieza a hablar de este Cristo que murió en el madero. Y ellos dicen que estaban tan enojados, que los querían matar. Los querían matar. Ya querían decir, ahora han dicho, no alcanza las acusaciones, no alcanza que les digamos, no alcanza los azotes, no alcanza nada que le hacemos, vamos a matarlos. Había, dice el texto, entre ellos un maestro de la ley, se va a repetir varias veces el nombre de él, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era parte del concilio, era parte del concilio judío, pero era un hombre sabio. Un hombre sabio y un hombre balanceado, y un hombre que no se dejaba llevar por la turba o por el montón, ¿no? Hacia dónde van. Entonces él se para en medio de esta hecatombe que está sucediendo ahí, que quieren matarlos. Y ustedes saben que así inclusive nosotros los hispanos somos muy parecidos, somos de sangre caliente y todos vamos así, ¿no? Cuando gana Argentina, todos hinchan por Argentina. No, van en contra de Argentina, pero no importa, igual les ganamos. Pero bien, todos estaban queriendo matarlo al Señor, a los discípulos. Entonces este Gamaliel dice algo muy sabio. Y le dice, miren, hace un tiempo atrás se levantó un hombre, y la gente lo seguía. Cuando se murió él, todos se dispersaron y se terminó. Después se levantó otro, y pasó lo mismo. Y entonces él termina diciendo en el verso 38, ahora les digo, apartémonos de estos hombres, dejémoslo, porque si este consejo o esta obra, si lo que están haciendo es de hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la vamos a poder destruir. No nos encontremos nosotros luchando contra Dios. ¿Entendieron? Se dicen, hermanos, se levantaba uno y moría y se terminaba todo. Como dice el dicho hispano, muerto el perro, se terminó la rabia, ¿no? Pero Jesús murió y esta gente sigue hablando. Dejemos que pase un tiempo. Paremos, dejemos que esto pase. Si esto no es de Dios, va a pasar. Pero si esto es de Dios, mucho cuidado que estemos luchando contra el mismo Dios. Este consejo lo escucharon, seguramente porque era un hombre muy respetado y un hombre que
era muy querido y un hombre que sabían que era un hombre sabio. Pero fíjense lo que nos cuenta el texto y al final, del 40 en adelante hasta terminar, dice, y convinieron con él, que decir que se pusieron de acuerdo, dijeron, ok, tenés razón, no creo que haya sido muy contentos, así, ok, y llaman a los apóstoles y los azotan. Después de azotarlos, ¿sí? Lo atan y le dan con el látigo, dice el texto, los intiman otra vez para que no hablasen en el nombre de Jesús y los ponen en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es esta historia que hasta el día de hoy nos está hablando el libro de los Hechos. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a explorar rápidamente, vamos a definirnos en 3 puntos lo que vamos a estudiar, ¿sí? Y estamos en Luisiana y hoy las palabras van a coincidir. Ustedes saben que yo uso casi siempre, trato de tener en cada punto con la misma letra, pero esta vez vamos a empezar con esta letra. ¿Qué significa esta para muchos de nosotros? A ver. Loser. A ver, graduados, estudiantes de Luisiana, de la Universidad de Luisiana, del estado de Luisiana. ¿Esto qué significa? LSU. Esto es loser, así ya me enseñaron, y esto es LSU. ¿Sí? Así que cuando usted ve a nuestros jóvenes haciendo así, no están diciendo que somos losers, está diciendo que son graduados de la Universidad de Luisiana. Y aquí tenemos algunos que se han graduado y tenemos una que le falta unos días, ¿no? En mayo se gradúa Andreita. ¿Ah? ¿Sí? Sí, se gradúa, ¿no? Espero. Sandrita se graduó allí. Si Sandrita es de LSU, no es loser. Nicole también. ¿Quién más? Bueno, vamos a tener más pronto. Así que con la letra L vamos a estar pensando. Así que el primer punto que quiero que vamos a ver hoy es ¿qué descubrimos en este texto? Primero lo que descubrimos es lealtad al Evangelio. ¿Sí? Había gente que no les hacía caso, había gente que no les gustaba, había gente que tenía miedo, pero más y más creyentes creían en el Señor y mucha gente, multitud de hombres y mujeres, creían y se acercaban a Dios. Había gente que no quería saber nada, pero había gente que definitivamente decía, acá hay algo, hay respuestas, hay respuestas para mi dolor, hay respuestas para mi necesidad, hay respuestas para todo lo que yo estoy buscando. Recibo amor, podemos reunirnos y nos ayudamos mutuamente. Recibo esa salvación, reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconozco que Jesucristo murió en la cruz, reconozco que murió en la cruz por mis pecados, reconozco que estuvo enterrado por 3 días y reconozco que resucitó y que a través de su muerte y su resurrección yo tengo perdón de pecados y Él murió por mí. Y la gente creía y creía y creía y eso se ha mantenido por los siglos hasta el día de hoy. Y usted está aquí porque alguien fue leal a la palabra del Señor. Alguien fue leal al Evangelio. Sus padres o sus abuelos o quien sea a lo largo de la historia por 2000 años han predicado el Evangelio diciendo que es poder de Dios y ha cambiado historia, se ha cambiado vida de uno y otro y se siguen acercando, creyendo y acercando al Señor. Pero hay una cosa, hay dos, o por lo menos tal vez 2 cosas que suceden. Cuando tú te acercas al Señor, empieza a haber problemas, ¿sí o no? Hay gente que dice, venga Cristo y se le van a terminar todos los problemas. Los que estamos en Él sabemos que con Cristo no es que se terminen los problemas. A veces hay más problemas. ¿Y qué pasaba con ellos? Los perseguían, los querían meter presos, los lastimaban. Había persecución por un lado, pero por el otro lado había fortaleza. Había gente que decía, wow,
si estos son perseguidos y son dispuestos a ser castigados y seguir predicando, están sufriendo y siguen predicando, es porque hay algo más grande al cual seguir. Yo les conté la historia de Policarpo, un hombre del primer siglo que fue discípulo de Juan. ¿Sí? Era tan viejito, tenía 86 años que lo estaban yendo a quemar y el romano, el procónsul romano le dice, ay Policarpo, ya tenés 86 años, estás viejito, mi hijo, no quiero que te quemen. Lo único, dile, no te pido que renuncies a tu fe. Sigue siendo Policarpo, sigue amando a Dios, sigue predicando, pero lo único que necesito escuchar, solo dime a mí que César es Dios. Y entre nosotros arreglamos y te dejo libre, pero no quiero quemarte. Y Policarpo dice, durante 86 años, mi Dios no me falló, no le voy a fallar ahora. Y así fue como fue quemado este hombre. Historias tras historias. Mis hermanos, fortalece la vida cristiana, pero también nos puede afectar y nos puede dañar. Tenemos que ser sabios en esto. Pero también la manifestación del poder de Dios. Hoy en la escuela dominical estudiamos que el poder de Dios se manifiesta de dos maneras. De una manera natural, ¿sí? Que sabemos que Dios está actuando. Haga conmigo esto. Y largue el aire. Usted lo hizo, ¿no? Pero ¿quién le dio el aire? Dios. Él fue el que creó. Es el creador. Son cosas naturales que uno lo ve tan natural, pero es obra de Dios. El hecho que nos podamos haber levantado, que dormamos de noche, que salga el sol, que salga la luna, ¿sí? Son cosas que tienen que ver con el amor de Dios y tienen que ver con el poder de Dios ejercido en la humanidad. Y hay hechos naturales que suceden continuamente y que nosotros vemos tan normal, pero son hechos de Dios. Pero también hay interrupciones que son sobrenaturales, como leemos aquí en el texto, que muchos eran sanados, hasta aún la sombra de Pedro sanaba. Y ese mismo Dios, de hechos naturales hace 2000 años atrás, siguen sucediendo hoy porque sigo respirando, ¿sí? Así que seguimos respirando, las hojas se siguen moviendo, la tierra sigue girando, el frío viene, el calor viene, ya viene el calorcito, ¿sí? Las cosas siguen pasando, los tacos siguen siendo ricos. Pero también los milagros siguen pasando, las cosas siguen sucediendo. Y yo sé que ustedes están aquí y muchos pueden dar testimonio. Cuando nosotros nos casamos con Fanny, nos casamos y no podíamos tener niños. ¿Saben lo que fue ir día tras día al médico y que te digan que no? Y haber caído los brazos y ya tirado de la toalla, como así se dice. Y Fanny decía, continuamente decía, hoy creo que sí, y no. Y una vez Fanny dijo, creo que estoy embarazada. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo hago para cuidar a ella? Porque cada vez que íbamos al médico y el no y los análisis, así que por 4 meses la tuve sin ir al médico, no vayamos al médico, después vamos y después vamos. Y al 4.º mes, que ella estaba embarazada y que no sabíamos, el médico confirma que está embarazada de Ciro. Eso fue un milagro. Fue Dios haciendo su obra. Después no pudimos tener más hijos. Bueno, con el que tenemos basta y sobra, ¿no? Por ejemplo. Los que conocen, hablo de nosotros para no exponer a nadie, pero los que conocen a Fanny saben que el peor día de mi vida es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque hace fiesta y encima que hace fiesta, ¿qué hace ella? ¿Le traen regalos o qué hace? Regala cosas. Así que me sale caro la fiesta y me salen caros los regalos. Porque por lo menos si uno hace la fiesta, vienen los regalos, uno balancea la agenda, la cuenta, ¿no? Pero, es decir, ¿dónde se ha visto que para el cumpleaños, la del cumpleaños regale? ¿Pero por qué? Por la gracia de ese poder de Dios, de haber sanado de cáncer hace más de 23 años, 24 años. No es fácil cada 3, 4 años volver a hacer los estudios y eso sigue estando. Pero hasta ahora, está ahí sentada.
y ya va a llegar a los 50. ¿Quién más? Solo para testimonio de los que estamos aquí, porque no podemos contarlos, pero me gustaría que levanten la mano aquellos que han experimentado en su vida un milagro sobrenatural, de lo que sea. Sanidades, cuidados, cosas que usted le pidió a Dios que eran imposibles que sucedan y Dios se lo concedió. Solo para saber, levante su mano. Padre, gracias porque tú sigues sobrando hoy. Y tal vez no lo vemos, tal vez no lo contamos, pero reconocemos que tu poder sigue siendo el mismo de hace 2000 años atrás, el mismo poder de hoy. Sigue sanando, sigue sobrando, sigue dando vida y en abundancia. Oramos en tu nombre, Jesús, dándote la gloria y la honra. Amén. Este Dios sigue obrando. Pero este Dios que sigue obrando y está en su trono también nos hace reflexionar que tenemos que seguir orando. El fin de semana pasado, jovencitos, chicos de nuestra edad, no de nuestra edad, sino de nuestra edad de nuestros hijos, entre 18 y 21 años, que pertenecen a una junta de misiones que moviliza jóvenes, iban en un bus en Tanzania, compartiendo el Evangelio, y un camión rompió los frenos y los chocó de frente, y 11 jovencitos y jovencitas murieron. Padres que entregaron a sus hijos para que vayan a hacer un viaje misionero, que en estos momentos están siendo repatriados en cajones. Pero Dios sigue estando en su trono. Sigue siendo Dios. Confiamos que Dios está en control. Como la noticia del domingo pasado que nos mandaron urgente desde África. Esta joven que trabaja con el orfanato que estamos ayudando y sosteniendo, que muchos de nosotros la conocemos, llena de vida, un tumor en el cerebro. Oramos por milagros, pero sabemos que Dios siempre está sentado en su trono. Clamamos, pero sabiendo dependemos totalmente de Él. Así que, mis hermanos, vemos lealtad al Evangelio. Y puede ser que haya problemas, oposiciones, pero no se va a doblegar. ¿Y saben cuál es una de las razones también porque la fe de uno no se doblega? ¿Por qué tu fe, o mi fe, o nuestra fe, no se doblega, no se quiebra? Mira al que está al lado suyo, a la izquierda o a la derecha, o a la izquierda y a la derecha. Y puede mirar hacia adelante y hacia atrás. ¿Sabe por qué? Porque está su hermano, su hermana, al lado para sostenerlo. Somos familia. Y la fe, cuando decae mi fe, vuestra fe levanta la mía. Y cuando tu fe decae, mi fe te ayuda. Porque somos familia. Y juntos podemos sostenernos y animarnos unos a otras. La L nuestra no es de loser, sino de lealtad al Evangelio. La segunda parte que quiero que veamos hoy es que también vemos en el texto la libertad para testificar, para hablar. Pedro y los apóstoles le van a decir, si me dicen que no voy a hacer, van a decir, yo no puedo dejar, no tenemos primero que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana, antes que a Dios, antes que cualquier hombre, cualquier autoridad, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. La autoridad de Dios es mayor que la autoridad del gobierno. La autoridad de Dios es mayor que la autoridad de mis padres. La autoridad de Dios es mucho mayor que la autoridad de cualquier gobernador, presidente, de quien sea. Es mayor. Esto no quiere decir que tengamos que pagar las consecuencias. Porque llegará, hoy por hoy, hay muchas cosas que la Biblia dice que son pecado, que están mal, y la ley dice que está bien. Y tendremos que decidir si obedecer la palabra de Dios o obedecer la ley. Porque la Biblia nos enseña, Dios nos enseña que tenemos que obedecer la ley. ¿Y dónde está el límite de la obediencia a la ley y la obediencia a Dios? Es Dios mismo.
La rebeldía que tiene que ver contra la ley, tiene que ver que no es una rebeldía porque soy latino, no es una rebeldía porque soy marrón, no es una rebeldía porque yo quiero, porque a mí me cuesta, porque a mí me parece. Tiene que ser porque la Biblia lo dice. Y porque así es. Cuando uno tiene esa libertad de testificar en medio del dolor o en medio de situaciones, hay gente que se va a enojar, pero hay gente que lo va a aceptar. El Espíritu Santo nos da esa capacidad, esa libertad, ese ánimo. Este miércoles salimos, 16 personas creo que fuimos, ¿no? Los que si contamos 16 salimos a distintos lugares a compartir el Evangelio. El testimonio que nos juntamos a escucharlo fue, nadie salió con, yo sé, yo puedo, yo voy y hablo con todo. Con temor y temblor. Yo escuchaba a Edwin, uno de los que estaba guiando en los grupos, que pasó toda la noche orando y temblando. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Anda ahí Edwin por ahí? Pero el Señor le dio, en esa noche le reveló una pregunta con la cual podía compartir. ¿Y cuál fue esa pregunta? A ver, Elizabeth o Edwin o alguno de los que estuvieron en ese grupo. ¿Qué fue la pregunta que le hacían? ¿Perdón? Es decir, ¿qué es lo que te ha hecho feliz en tu vida? Y la gente le contaba, el nacimiento de mis hijos, claro que sí. Tener la vida, claro que sí. Que no me dio la migra, claro que sí. Pero inmediatamente ahí decía, bueno, yo te cuento lo que a mí me hace feliz. Haber conocido a Cristo. Haber conocido a Cristo. Eso no es fuerza humana, eso es algo que viene, que el Espíritu Santo te va capacitando, te va animando y te va aprendiendo a repetir tras vez. Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Es más importante obedecer a Dios que a cualquier otra autoridad humana. Yo tengo libertad para predicar, aunque el gobierno diga que no, sí tengo, porque Dios me ha dado esa libertad. La libertad en Cristo es superior a cualquier restricción que haya. No digan que el pastor dijo que no hay que obedecer a las autoridades. Hay que obedecer a nuestros gobernantes. Tenemos que obedecer las leyes. Pagar el IRS, pagar los taxes. Tenemos que hacerlo. Pero no tenemos que obedecer cuando éstas contradicen la voz de Dios. Contradicen lo que la palabra de Dios dice. Y la última L, no de loser ni de let's you, la última L es lucha por la verdad. Lucha por la verdad. Esta es la verdad. Yo sé que la palabra de Dios es verdad, por lo tanto me voy a ajustar a ella y voy a estar luchando. Es decir, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo esto, me siento lleno del Señor, me siento seguro que la palabra de Dios es verdad, me siento seguro porque veo las cosas que están pasando, están orando por mí. Por ejemplo, yo sé que este miércoles hubo 16 personas predicando el Evangelio de Strumman en español en distintos lugares de Baton Rouge, pero sé que toda la iglesia estaba orando. Yo sé que usted, si no estuvo allí, usted estuvo orando. Yo sé que usted estuvo. Entonces, es decir, uno sale porque sabe que tiene un montón de gente atrás que está orando, intercediendo por uno. Y entonces uno nos llena esto, nos llena de ánimo, nos llena de seguridad, ¿sí? Y empieza así, hay lucha espiritual, pero sabemos que vamos hacia adelante. Sabemos que somos llamados a resistir. La tarea de la iglesia, mi tarea, es que mi fe sea una fe inquebrantable. Me podrán doblar, pero no me van a quebrar. Podrá doblarme, podrá torcerme, podrá moverme la tormenta, podrá moverme de un lado para otro, pero mi fe no va a ser quebrada. Y termino con esto, mis hermanos, que es precioso. Para mí es precioso cómo termina este texto del capítulo 5. Porque lo tremendo no es lo que dice Gamaliel. Dice, hey, si esto es de Dios nadie lo va a parar. Amén, si es de Dios nadie lo va a parar. Mis hermanos, ¿era de Dios o no era de Dios? Era de Dios, sigue siendo Dios. No se pudo parar en 2000 años.
no lo pudieron parar los imperios, no lo pudieron parar los asesinatos, no lo pudieron parar las cárceles, no lo pudo parar no lo pudo parar nadie. Y hoy sí, Cristo sigue siendo el Señor de señores. Y llegará un momento que se doblarán en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y declararán que Jesucristo es el Señor. ¿Y saben qué? Les escuchan, los azotan, los golpean y los dicen que no prediquen más. Y ellos salen y la Biblia termina diciendo que ellos estaban con alegría. Salieron el lomo, la espalda sangrada, tal vez apenas caminando, pero con alegría, porque sabían que a lo que habían sufrido, Cristo había sufrido más. Lo que habían sufrido era por su fe y no por su locura. Lo que habían sufrido era porque Cristo los había empoderado, les había dado fuerza para poder hacerlo y lo seguirían haciendo a tal punto que estaban alegres. Y se fueron, ¿y qué dice que siguen haciendo? En el templo y en las casas, en Isruma y en sus casas, seguían enseñando y predicando el evangelio del reino, porque el evangelio es salvación para todo aquel que cree, y este tiene vida eterna. La palabra de Dios es verdad ayer, hoy y siempre, y con alegría, con persecución o sin persecución, con milagros o sin milagros, con sanidades o sin sanidades, en llanto o en alegría, como sea, yo seguiré cantando y seguiré enseñando y seguiré predicando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.